Tengan todos un excelente día. En estos momentos nosotras les hablaremos sobre el autorio. Número 2, tejido muscular. En esta práctica de laboratorio se abordará el estudio del sistema musculoesquelético, enfocándonos en el tejido muscular, el esqueleto, el cartílago y el hueso. Comenzaremos con un reconocimiento macroscópico del esqueleto para luego continuar con el estudio microscópico de los diferentes tipos de cartílago y la estructura del hueso, finalizando con las características histológicas del tejido muscular. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre la organización del esqueleto. El esqueleto se divide en dos grandes partes, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial corresponde al eje central del cuerpo y podemos encontrar varias estructuras como la cabeza, la caja torácica y la columna vertebral. Además, dentro de esta división también encontramos estructuras más específicas como los huesillos auditivos y el hueso hioides. En el esqueleto apendicular encontramos los miembros superiores y los miembros inferiores. Estos miembros se encuentran unidos al tronco mediante dos estructuras importantes, la cintura escapular, que es para los miembros superiores, que está compuesta por la escápula o omóplato, y por la clavícula. Seguimos con el esqueleto apendicular. Tenemos la cintura pélvica, que ésta se une a los miembros inferiores. La cintura pélvica está formada por dos huesos coxales, uno derecho y uno izquierdo. Cada hueso coxal está formado por tres partes, que es el hueso ilión, que es la parte superior y más grande, el isquión, que se encuentra en la parte inferior y posterior, y el pubis, que está en la parte anterior. También podemos observar el sacro, que se encuentra en la parte posterior y se articula con los huesos coxales. En la parte anterior encontramos a la sínfisis púbica, que une a ambos pubis. Esta articulación presenta un disco de fibrocartílago que proporciona resistencia y permite una pequeña cantidad de movimiento. También encontramos cartílago hialino, recubriendo las superficies articulares de las articulaciones de esta región, como las superficies articulares de la articulación sacroiliaca y de la articulación de la cadera. Además, podemos identificar el agujero obturador, que es una abertura formada por el isquión y el pubis, y en la parte superior se observan las vértebras lumbares que se muestran como referencia porque se continúan con el sacro, aunque no forman parte de la cintura pélvica propiamente dicha. Siguiendo con el miembro superior después de la cintura escapular, encontramos el húmero, que corresponde al hueso del brazo. Luego seguimos con el antebrazo, que encontramos dos huesos, el radio y el cúbito. Si nosotros levantamos el pulgar y hacemos una línea recta hacia el antebrazo, el hueso que está en línea con el pulgar es el radio y el que está debajo de él es el cúbito. Siguiendo con los huesos de la mano, tenemos los carpianos, que están compuestos por 8 huesos, que es lo que le permite la movilidad a la mano y une con el antebrazo. Luego seguimos con los metacarpianos, que son los que estructuran la palma y el dorso de la mano, y está compuesto por 5 huesos. Luego seguimos con los falanges, que son los que estructuran los dedos y están compuestos por 14 huesos. Continuando con el miembro inferior, después de la cintura pélvica encontramos el fémur, que corresponde al hueso del muslo. En la pierna encontramos el peroné y la tibia, que si nos ponemos de una vista anterior, el hueso que está en el interior es la tibia y es el hueso más grueso de los dos.
y el hueso que está en la parte externa y el más delgado es el peroné. Llegamos al pie, que está compuesto por los tarsianos, que estos son 7 huesos que unen a la tibia y al peroné con el pie y le permite la movilidad. Luego seguimos con los metatarsianos, que son los que conforman la parte de la planta del pie, que son 5 huesos, y luego los falanges, que son 14 huesos que eh, estructuran los dedos del pie. Ahora vamos a continuar con otra estructura perteneciente al esqueleto axial, que es la cabeza. La cabeza se divide en dos regiones principales, que es la cara y el cráneo. Primero vamos a identificar los huesos de la cara. En esta imagen podemos identificar los huesos nasales, los lagrimales, los cigomáticos o también llamados pómulos, la mandíbula maxilar inferior, la mandíbula maxilar superior, el búmer y los cornetes nasales. Si nosotros hacemos una línea vertical en medio de la cara, podemos ver que somos simétricos. Por ende, vamos a tener pares de huesos, tanto de nasales, lagrimales, cigomáticos, mandíbula maxilar superior y cornetes nasales. Y también mencionar algo importante, que el único hueso móvil de la cara es la mandíbula. Ahora vamos a pasar a los huesos que forman el cráneo. En el cráneo podemos encontrar el hueso frontal, podemos encontrar los huesos parentales, los huesos occipitales y el hueso temporal. También podemos observar algunas suturas del cráneo, como la sutura coronal, la sutura escamosa y la sutura lagnoidea, que estas suturas permiten identificar cómo se relacionan los diferentes huesos del cráneo. Sigo con los huesos del cráneo. Podemos observar dos huesos que a la izquierda podemos ver el hueso etmoides, que se encuentra en la parte interior y medial de la base del cráneo. Entre las órbitas es un hueso pequeño y ligero y participa en la formación de las cavidades nasales y orbitaria. Y a la derecha podemos ver el hueso esfenoides, que se encuentra en la parte central de la base del cráneo. Es un hueso importante porque se articula con varios huesos del cráneo y contribuye a formar parte de la órbita y de la base craneal. Ambos huesos son importantes de la base del cráneo y sirven como puntos de unión y soporte para otras estructuras óseas. En esta diapositiva podemos observar una vista posterior del cráneo. Se ha hecho un corte transversal u horizontal. Este corte nos permite observar la base interna del cráneo y las diferentes fosas craneales. Las fosas craneales son depresiones que se encuentran en la base interna del cráneo y cuya función principal es alojar y proteger las diferentes partes del encéfalo. Podemos identificar tres fosas. Tenemos la fosa craneal anterior, que sostiene principalmente los lóbulos frontales. Luego tenemos la fosa craneal media, donde se encuentran principalmente los lóbulos temporales, y la fosa craneal posterior, que es la más profunda, y aloja principalmente el cerebelo y el tronco encefálico. De esta manera, las tres fosas forman la parte interna, la base del cráneo, y proporcionan soporte y protección al encéfalo. Siguiendo con la base interna del cráneo, podemos identificar diferentes forámenes. Un foramen es una abertura o orificio natural presente en un hueso, que permite la comunicación entre diferentes regiones y por ende pueden pasar principales nervios, vasos sanguíneos y arterias. En la parte anterior encontramos la lámina cribosa de etmoides. También encontramos el proceso de Crista-Galli. En la parte
o en la región media podemos encontrar la silla turca, que pertenece al hueso esfenoides junto a diferentes foramenes de hueso, como el agujero óptico, el agujero redondo, el agujero oval, el agujero espinoso y el agujero rasgado. Finalmente, en la parte posterior encontramos el meato acústico interno, el agujero yugular y el agujero occipital. Ahora pasamos a otra estructura del esqueleto axial, que es el tórax. Vamos a reconocer principalmente el esternón, las costillas, los cartílagos costales y las vértebras torácicas. Siguiendo con el esternón, que es un hueso plano ubicado en la parte anterior del tórax y que forma parte de la caja torácica, el esternón se divide en tres partes principales. En la parte superior encontramos el manubrio, que se articula con las clavículas y con las primeras costillas. En la parte central se encuentra el cuerpo del esternón, que es la parte más larga y se relaciona con varios cartílagos costales. Finalmente, en la parte inferior encontramos la apófisis sifoides, que es la porción más pequeña y que puede presentar diferentes formas. En conjunto, estas tres partes forman el esternón, que contribuyen a formar la parte anterior de la caja torácica y ayuda a proteger órganos importantes del tórax. Siguiendo con los cartílagos y las vértebras torácicas del tórax, podemos observar los cartílagos costales, que se encuentran entre las costillas y el esternón. Estos cartílagos costales están formados por cartílago hialino. Su principal función es unir las costillas con el esternón y proporcionar cierta flexibilidad a la caja torácica. Esta flexibilidad es importante porque permite que la caja torácica se expanda y se contraiga durante la respiración. También podemos encontrar las vértebras torácicas, que se encuentran en la parte posterior y forman parte de la columna vertebral. Luego seguimos con las costillas. En total tenemos 12 pares de costillas, que se dividen en 7 pares de costillas verdaderas. Se les dice costillas verdaderas porque están unidas directamente al esternón por medio de los cartílagos costales. Luego tenemos 3 pares de costillas falsas. Se les llama costillas falsas porque no se unen directamente al esternón, sino que se unen con el cartílago de la costilla 7. Y luego tenemos 2 costillas falsas o flotantes, que se les llama así porque no se unen con las demás costillas y están en la parte posterior, junto con las vértebras torácicas. Finalmente, en esta imagen podemos observar el esqueleto humano completo, donde se integran todas las estructuras que hemos visto anteriormente. Podemos identificar la cabeza, la columna vertebral, la caja torácica, la cintura escapular y pélvica y los miembros superiores e inferiores. En esta imagen nos permite observar cómo todas las estructuras se encuentran relacionadas y trabajan en equipo o en conjunto para proporcionar sostén, protección y movimiento al cuerpo.
Continuando con el desarrollo de la práctica de laboratorio, en esta sección abordaremos la columna vertebral, la cual forma parte del esqueleto axial. La columna vertebral es una estructura flexible y resistente formada por una serie de huesos denominados vértebras. Cada vértebra posee un agujero vertebral y al articularse entre sí, estos agujeros forman el conducto vertebral, cuya función es alojar y proteger la médula espinal y sus cubiertas denominadas meninges. La columna vertebral está constituida originalmente por 33 vértebras y divididas en 5 regiones, como lo podemos observar en la imagen. En la parte superior se encuentran las 7 vértebras cervicales, señaladas en color verde. Estas constituyen la región del cuello. A continuación se encuentran las 12 vértebras torácicas o dorsales presentadas en color amarillo. Estas se relacionan con las costillas y forman parte de la caja torácica. Luego observamos las 5 vértebras lumbares representadas en color rosado. Estas se encuentran en la región inferior de la espalda y soportan una parte importante del peso corporal. Finalmente se encuentra la región sacrocoxígea. El sacro está conformado por 5 vértebras sacras fusionadas, mientras que el coxis está formado por 4 vértebras coxígeas fusionadas. Por esta razón, aunque existen inicialmente 33 vértebras, en el adulto se reconocen 26 huesos independientes en la columna vertebral, 24 vértebras móviles, el sacro y el coxis. Aunque las vértebras comparten una estructura general, presentan diferencias anatómicas que nos permitirán diferenciar a qué región pertenecen. A continuación podremos comparar las características de las vértebras que nos ayudarán a identificar a qué región pertenecen. Comenzando por las vértebras cervicales, estas presentan un cuerpo vertebral pequeño y un agujero vertebral relativamente grande. Además que su característica más distintiva es que cuenta con 2 agujeros transversos, uno en cada apófisis transversa. Además, en las vértebras cervicales típicas, la apófisis espinosa es bastante corta y bífida, es decir, se divide en 2 extremos. Siguiendo con las vértebras torácicas, se reconocen principalmente porque presentan carillas articulares costales que permiten su articulación con las costillas. También posee una apófisis espinosa larga y puntiaguda, generalmente dirigida hacia abajo. Finalmente, las vértebras lumbares tienen un cuerpo vertebral más grande y robusto a comparación de las anteriores, debido a que deben soportar una mayor cantidad de peso. Su apófisis espinosa es gruesa, corta y aproximadamente en forma cuadrangular. Por lo tanto, para identificar una vértebra podemos observar principalmente el tamaño del cuerpo vertebral, la forma de la apófisis espinosa y la presencia de estructuras especiales como los agujeros transversos o las carillas articulares para las costillas. Pero además de estas vértebras típicas de cada región, existen algunas vértebras especiales que presentan características particulares que veremos a continuación. La primera vértebra especial es el atlas, correspondiente a la vértebra cervical 1. El atlas presenta una forma de anillo y está constituido por 2 partes curvas, llamadas arco anterior, que es este, y el arco posterior.
A diferencia de una vértebra típica, el atlas carece de un cuerpo vertebral y de apófisis espinosa. Se articula superiormente con el cráneo y participa principalmente en los movimientos de flexión y extensión de la cabeza. La segunda vértebra especial es el axis, correspondiente a la vértebra cervical número 2. Su característica más importante es su apófisis odontoides, también denominada dens. Esta se proyecta hacia arriba y actúa como un pivote, es decir, como un punto fijo, alrededor del cual rotan el atlas y la cabeza. La tercera estructura mostrada es la séptima vértebra cervical, conocida como vértebra prominente. Se denomina de esta manera porque posee una apófisis espinosa larga y grande y generalmente no bífida. Puede observarse o palparse fácilmente en la base posterior del cuello. En esta diapositiva observamos la región sacrocoxígea, localizada en la parte inferior de la columna vertebral. Como podemos observar en la imagen ampliada, son huesos en forma triangular formados por la unión de 5 vértebras sacras. También pueden reconocerse los agujeros o forámeros sacros por donde pasan las ramas nerviosas. Y luego encontramos el coxis asimismo en forma triangular, el cual está constituido por 4 vértebras fusionadas. Ahora bien, continuaremos con el cartílago y el hueso. El cartílago y el hueso son tipos conectivos muy especializados de tejidos de sostén. El cartílago es un tejido conectivo especializado que se origina a partir del mesequino. Sus células inmaduras, llamadas condroblastos, sintetizan la matriz extracelular, sustancias fundamentales y fibras, y al madurar se convierten en condrocitos, células adultas que residen en pequeñas cavidades denominadas lagunas. Este tejido maduro es avascular y se clasifica en 3 variedades según el tipo y cantidad de fibras presentes en su matriz. De los 3 tipos de cartílago comenzaremos con el cartílago hialino. El cartílago hialino es el tipo de cartílago más abundante y su matriz contiene fibras colágenas. Su crecimiento es por vía intersticial y aposicional. El cartílago hialino se caracteriza por tener una matriz de cartílago homogénea. Su matriz es totalmente homogénea, como podemos ver. Esa parte de aquí que estoy señalando ahorita, esta parte de aquí es la matriz y podemos decir que se mira limpia. Ahora bien, continuamos con el pericondrio. El pericondrio es el recubrimiento fibroso que se encarga del crecimiento y conservación del cartílago. También tenemos a las células condrocitos. Las células condrocitos son las que podemos observar aquí. Aquí tenemos otra y otra y otra y otra. Ahora continuamos con el grupo isógeno. El grupo isógeno viene siendo 2 o más divisiones celulares a partir de un condrocito original. Y por último, tenemos a las lagunas. Las lagunas son pequeñas cavidades donde habitan los condrocitos. A diferencia del grupo isógeno, las lagunas son más grandes. Y como podemos observar, esta de aquí también es una laguna. Y esta aquí tenemos el grupo isógeno, al contrario del grupo isógeno, que son un poquito más pequeños, las lagunas vienen siendo más grandes. El cartílago elástico. El cartílago elástico se diferencia del hialino principalmente por la presencia abundante de fibras elásticas en su matriz, además de fibras colágenas delgadas, las cuales se concentran especialmente cerca de las lagunas y son menos abundantes en la periferia. Este tipo de cartílago proporciona sostén y flexibilidad. Contiene un gel elástico que representa la sustancia fundamental y se manifiesta en el organismo como una sustancia blanquecina brillante. También tenemos que mencionar que su crecimiento es por vía intersticial y aposicional. El cartílago elástico contiene un pericondrio, una diversidad de condrocitos y fibras elásticas, las cuales
Permiten que los tejidos se deformen al pasar la presión o el movimiento y luego se regresan a su forma original sin romperse. Para concluir con los tipos de cartílago, tenemos el cartílago fibroso. Este cartílago carece de pericondrio y nunca se encuentra solo, sino que surge gradualmente del cartílago hialino vecino. Este cartílago se localiza en estructuras que requieren apoyo firme y resistencia a la tensión, como los discos invertebrales, los discos articulares, la sínfisis del pubis y los bordes de la fosa glenoidea y acetábulo. Tenemos que recalcar que solamente tiene un tipo de aquecimiento, el cual es intersticial. Se caracteriza por tener una matriz homogénea, pero con dominancia de fibras colágenos tipo 1 y por sus característicos condrocitos en hileras. Como siguiente punto tenemos al hueso. El hueso tiene dos tipos, el cual es el compacto y el esponjoso. El hueso es un tejido conectivo rígido y resistente que forma el esqueleto. Su matriz contiene un componente inorgánico principal, el cual es el fosfato de calcio. Ahora bien, comencemos con las osteonas, o también conocida como sistema de Haber. Es la unidad estructural y funcional del hueso compacto. Tiene forma cilíndrica y está formado por anillos de matriz ósea que rodean el canal central. Continuamos con el canal central, o también conocido como conducto de Haber. Es el conducto hueco que recorre el centro de la osteona. Contiene vasos sanguíneos como arterias y venas y los nervios, que se encargan de nutrir e inervar las células óseas. Continuamos con los canículos. Los canículos son diminutos conductos que se ramifican desde las lagunas hacia todas las direcciones. Conectan a los osteocitos entre sí y con el canal central, permitiendo el paso de nutrientes, oxígeno y desecho. Intercambio metabólico. Continuamos con las laminillas. Las laminillas, o también conocidas como lamelas, son capas concéntricas de matriz ósea mineralizada, colágeno y sales de calcio, que rodean el canal central. Le dan al hueso su gran resistencia a la presión. Y por último, tenemos a las lagunas. Las lagunas son los pequeños espacios vacíos que se encuentran entre las laminillas. Dentro de cada laguna vive un osteocito, o sea, una célula ósea madura. Para cerrar esta práctica de laboratorio, vamos a hablar del tejido muscular. Aquí identificaremos las características que nos permiten diferenciar al microscopio el músculo liso, el esquelético, el cardíaco y el cardíaco especializado. Las células de ese tejido están hechas para contraerse y generar fuerza. Como tienen una forma alargada, también se les conoce como fibras musculares. Estas fibras se agrupan formando haces o fascículos y esos fascículos son los que dan lugar a los distintos músculos que vamos a revisar a continuación. Comenzando por el músculo liso, en esta preparación lo podemos ver tanto en corte longitudinal como en corte transversal. En el corte longitudinal las células se ven alargadas, fusiformes y que cada una tiene un solo núcleo también alargado y ubicado en el centro. En el corte transversal las fibras se ven como círculos o formas irregulares porque el corte va atravesando distintas partes de la célula. Algo muy importante es que el citoplasma se ve bastante uniforme y no hay estriaciones. Este tejido lo encontramos principalmente en las paredes de órganos internos y de los vasos sanguíneos. Asimismo, su contracción es involuntaria. Continuamos con el músculo esquelético. A diferencia del liso, aquí sí podemos observar estriaciones bien marcadas. En el corte longitudinal se ven fibras largas y cilíndricas todas dispuestas en paralelo. Algo muy característico es que cada fibra posee varios núcleos y es por eso que se le considera una célula multinucleada. Y estos núcleos están desplazados hacia la periferia justo debajo de la membrana. Ya en el corte transversal, las fibras se ven redondeadas o poligonales, separadas entre sí por tejido conectivo.
Este músculo se encuentra unida a los huesos de todo el cuerpo mediante tendones, formando parte del aparato locomotor. Y asimismo, su contracción sí es de forma voluntaria. Siguiendo con el músculo cardíaco, este comparte algunas características con el esquelético. Forma el miocardio, que es la capa muscular del corazón. Sus células también cuentan con estriaciones, pero son más cortas y a veces se ramifican. En el corte longitudinal son mucho más visibles estas estriaciones. En el corte transversal, cuando el núcleo es visible, se ubica en el centro de la célula y normalmente hay uno, aunque en algunos casos pueden haber dos núcleos centrales. Una característica muy importante de este tejido es la presencia de los discos intercalados, que se ven como líneas oscuras cruzando las fibras. Estos discos son los puntos de unión entre células cardíacas vecinas y permiten que se contraigan de forma coordinada, y su control, al igual que el ISO, es involuntario. En esta última preparación observamos las fibras de Purkinje, que son células especializadas en conducir los impulsos eléctricos por el corazón, para que la contracción se dé de manera coordinada. Este se encuentra en el subendocardio y no se ramifica. Tienen un núcleo ubicado en una masa central de sarcoplasma, mientras que sus miofibrillas están más dispersas y se concentran hacia la periferia de la célula. Esta distribución deja una zona clara como un halo alrededor del núcleo, lo cual ayuda mucho a reconocerlas. Además, son fibras de mayor tamaño en comparación al resto y tienen una forma ancha en el centro y rectangular en los extremos. Muchas gracias por la atención prestada.